¿Qué es la microbiota, de la que tanto se habla ahora? La microbiota es el conjunto de gérmenes que habitan en un cuerpo, en el caso nuestro, en el cuerpo de un ser humano. Ese conjunto de microorganismos está conformado por bacterias, hongos, parásitos, arqueas, que conforman una comunidad. Y esa comunidad de bacterias, de gérmenes, de microorganismos, es distinta la que habita en la boca de la que habita en el intestino, de la que habita en el aparato urogenital, de la que habita en la piel. Mientras en el intestino necesitamos una variedad de microorganismos. Mientras más variada es la microbiota intestinal es mejor. En ciertos lugares como en el aparato urogenital, especialmente femenino, se necesita que no sea muy variada, que haya más determinado tipo de bacterias para que esté sana. Decíamos también que para corregir esa microbiota, aparte de las medidas de alimentación, de ejercicio, de dormir bien, tenemos probióticos y prebióticos. Los prebióticos son la comida que ingieren estas bacterias, generalmente fibra, y los probióticos son las bacterias. Y que esos probióticos tomados por vía oral pueden colonizar intestino, pero también otras partes del cuerpo. ¿Qué probióticos recomiendo? Para mí el mejor probiótico del mercado actualmente es For-Life, es este. Este es el que yo uso con mis pacientes, con niños de los 2 años. ¿Por qué? Generalmente los probióticos que tenemos en el mercado vienen de 1 o 2 variedades de cepas. Este tiene 5 variedades de cepas y son cepas ya estudiadas y conocidas en la literatura médica, que se pueden adaptar para algunos tipos de patologías en distintos sistemas del cuerpo, no solo en el sistema digestivo. Y además tiene 3 tipos de prebióticos, que son los alimentos de estos probióticos. Pero además de eso, tienen otros componentes que ayudan a reforzar el sistema inmune de la persona que los toma. Es el que yo recomiendo y el que yo uso. En algunos es un polvito que se diluye en la boca. Entonces, ese es el que yo recomiendo. ¿Cuál es mi intención? Mi intención es difundir lo más posible qué es la microbiota, la importancia de tener una microbiota sana y que la gente sepa cómo se cuida una microbiota, la microbiota de nuestro cuerpo, para prevenir muchísimas enfermedades que aún están en investigación y otras que ya están directamente relacionadas con una disbiosis. Por ejemplo, la disbiosis oral provocada por una inflamación de las encías o una periodontitis está relacionada directamente con las enfermedades cardiovasculares, especialmente con el infarto, con la formación de placa ateromatosa en las bacterias. Eso es algo que no se sabía hasta hace poco. Son descubrimientos que se están haciendo recientemente cuando se ha dedicado el mundo científico a estudiar la microbiota. De hecho, es tan interesante este tema que se están haciendo ya estudios y experimentaciones, y ya de hecho se han llevado a la práctica algunas veces, implantes fecales. ¿Saben lo que es eso? Es pasar las heces fecales de un individuo sano a un individuo enfermo. Por ejemplo, en la infección por Clostridium difficile, que es una bacteria muy difícil de tratar, ya cuando se ha experimentado con todos los antibióticos y es resistente a todo, se ha encontrado que trasplantando heces fecales de un individuo sano a este individuo se cura. Entonces allí comprendemos la importancia que tienen estos gérmenes y bacterias para controlar un germen patógeno como el Clostridium difficile en ciertas circunstancias. Porque tenemos muchos gérmenes viviendo, por ejemplo, en nuestro intestino, normalmente sin causar patología. Pero cuando ocurre una disbiosis, una alteración de esa variedad microbiana en el intestino, entonces estas bacterias ganan poder y pueden provocar patología. Un ejemplo de ello es el Helicobacter pylori. Esta semana llegaba a mi consulta niños y adultos con tratamientos ya hechos para Helicobacter, con 3 antibióticos, inhibidor de la bomba de protones, antiácidos, que llegan en peores condiciones que antes del tratamiento. Porque al hacer ese tratamiento con tanto antibiótico, destruimos más la microbiota, causamos mayor disbiosis,
Quizás el paciente se mejora unos días porque le das antiácidos, porque le das inhibidor de la bomba de protones, disminuye un poquito los síntomas. Pero después de unas semanas o de unos días, el paciente vuelve peor, con más trastornos no solo intestinales, sino depresión, porque la disbiosis provoca directamente depresión. El 90% de la serotonina está producida en las células del intestino, no en el cerebro ni en el sistema nervioso central. Entonces, una patología intestinal, una disbiosis, una inflamación de la pared intestinal provoca directamente depresión en un paciente. Tú mejoras a un paciente deprimido muchas veces mejorando su microbiota. Esa es la importancia que tiene. Por esa razón me interesé mucho en estudiar el tema y pude lograr un posgrado en microbiota y sigo estudiando, trato de ir a simposios y recibir literatura médica sobre microbiota. Es un tema que va más allá de lo que nosotros tenemos al alcance de nuestra mente y de nuestros ojos. ¿También recomienda vitaminas para la microbiota? No, las vitaminas no tienen mucho que ver con la microbiota como suplementos. De hecho, la vitamina D tiene mucho que ver, sí, pero la vitamina D se logra captándola del sol, de los rayos solares, o suplementando también, cuando hay deficiencia. De los que se nutre la microbiota es la fibra. Esa es la importancia de consumir vegetales crudos, alimentos ricos en fibra, y no alimentos procesados, y ricos en sustancias que no son alimentos, que son sustancias químicas que se usan para procesar alimentos. Potenciadores del sabor, conservantes, preservantes, colorantes y una serie de elementos que estamos consumiendo en estos tiempos en nuestra sociedad desde hace algunos años, que en realidad lo que provocan es trastornos en nuestro cuerpo y en nuestro metabolismo y que nos pueden llevar hasta el cáncer. Entonces, siempre recomiendo aquí en la consulta y a todos ustedes cuando hacemos videos, comida real. Comida real. Comida real no es la comida que viene en empaques, en funditas, que se compra en la tienda, el yogurcito, las cositas que vienen ya preparadas, que tienen ingredientes en la cajita o en el papel. Comida real es comprar en el mercado y cocinar en la casa. Frutas, verduras, legumbres, carne, pollo, pescado, sin procesar. Que tampoco podemos librarnos de la contaminación que actualmente está en todo el mundo y en los alimentos también, así sean naturales, pero es mejor, es menos dañino que consumir alimentos ya procesados. Muchas veces se prescribe antibióticos sin ningún criterio a niños y adultos, pero especialmente a los niños. Niños con gripe que ya llegan medicados con amoxicilina, ya sea por otro colega médico o por el mismo paciente que va y compra en la farmacia, el papá o la mamá. Al dar una dosis de antibióticos, estamos causando un daño importantísimo en esos gérmenes buenos, en esa microbiota que vive en nuestro cuerpo, no solo en el intestino, en todo el cuerpo. Porque el antibiótico mata las bacterias, pero no mata sin discriminar, especialmente si son de amplio espectro, peor, como la amoxicilina, que es un ejemplo. Entonces causamos una disbiosis que para recuperar esa microbiota pueden pasar 3 años o se pierden algunos tipos de bacterias, algunas cepas que no se recuperan nunca en toda la vida. Desde el momento que usamos un antibiótico tenemos que considerar que estamos también destruyendo microbiota y pesar el riesgo-beneficio y restituir probióticos después del tratamiento antibiótico, que eso debería ser ya una medida protocolizada. Bien, nosotros nos oponemos al uso de antibióticos para la gripe. Siempre vienen pacientes con recetas del médico que les atendió antes, del niño con gripe al que ya le dieron amoxicilina, acitromicina, alguna cefalosporina, le inyectaron penicilina, sin ningún reparo, sin considerar, porque lamentablemente hay colegas que ni siquiera saben lo que es la microbiota. Tengo pena de decirlo, pero me ha tocado conversar con colegas que he tenido que explicarles qué es la microbiota, porque no es una materia que se daba en las universidades hace poco. Un diente, una pieza dental dañada con caries, provoca una disbiosis en la boca. Solamente una pieza. Por esa razón es importante tener la dentadura y la boca en general sana, porque esa disbiosis, esa alteración de la microbiota en la boca provoca disbiosis abajo en el intestino. Se produce una inflamación, no solo en la boca, la inflamación se transmite a todo el cuerpo y una caries dental que permanece en el tiempo sin curarse, con bacterias patógenas allí que han provocado una disbiosis, puede provocar migraña, puede provocar depresión, puede provocar intestino irritable. La microbiota alterada en la piel
por el uso de jabones antibacteriales, que hasta propaganda en la tele tienen, en los medios, y otras sustancias en la piel, puede provocar que te salgan hongos en la piel. Doctor, saludos. ¿Es normal que una bebé de 8 meses tenga parásitos? ¿Qué recomienda, por favor? Una bebé de 8 meses no es normal que tenga parásitos. De hecho, hay que considerar bien las medidas higiénicas que se están tomando al manejar esa criatura de 8 meses. Si tiene parásitos un niño de 8 meses, significa que ha habido algún tipo de descuido en su higiene. No hay otra, porque eso entra por la boca. Doctor, mi hijo sufre mucho de resfrío. ¿Será por la falta de microbiota? Los niños pequeños tienen resfríos o gripes hasta 8 o 10 veces al año. Después de la pandemia se subió un poquito la frecuencia. Antes era 8 veces al año en promedio, ahora subió a 10, porque algunos virus estaban represados en el confinamiento. Pero si esas gripes se complican, si son muy fuertes, agresivas, que el niño cae, entonces sí tendríamos que considerar que hay estudiar sus mecanismos inmunológicos, a ver cómo están, determinar vitamina D, analizar el abuso de antibióticos anteriormente, si se le ha dado antibióticos por gusto antes y el niño empieza a enfermarse de gripe a cada rato, entonces sí tendríamos que analizar cómo está su microbiota y reponerla. Soy de Ecuador. Alguien preguntaba por allí dónde está mi consultorio. Yo hago consultas online y aquí en Ecuador atiendo en una ciudad llamada Pedernales. Próximamente en otras ciudades ya comunicaría a su debido tiempo. Y consultas online. Ustedes me escriben por interno y fijamos la hora para hacer la consulta online. Doctor, mi bebé de 7 meses dio positivo a rotavirus, me recetaron cefuroxima. El rotavirus, como su nombre lo indica, es un virus. Entonces, ¿para qué le recetaron cefuroxima? Si la cefuroxima es un antibiótico. Las diarreas por rotavirus han disminuido muchísimo con el advenimiento de la vacuna para rotavirus, que ahora se encuentra en el esquema de vacunación de algunos países. En Ecuador está. Y si tienes un niño con una diarrea por rotavirus, entonces ¿para qué le das antibióticos? Las diarreas por virus son autolimitadas, igual que la gripe. Duran de 3 a 5 días. La diarrea es característica, líquida, en escopetazo se llama esa diarrea, porque sale como los patos y es abundante. ¿Qué se hace? Hidratación oral y algún probiótico y nada más. Y control de la fiebre, porque a veces hay fiebre. Y tranquilizar a los padres, que es el trabajo más arduo de un médico, de un pediatra, tranquilizar a los padres, decirles la diarrea puede ser que no le pare hoy, que no le pare mañana, que le dure de 3 a 5 días. Saludos, Perú. Mi bebé es alérgica a la proteína de la leche de vaca más grande. ¿Lo llega a superar? Muchas veces sí, otras veces no. La proteína de la leche de vaca, de hecho, es una proteína muy alergénica y muy inflamatoria. Yo no recomiendo incluso que se les dé ya leche como un alimento habitual posterior al año cuando toman fórmula, o a los 2 años. Especialmente en ciertos niños que tienen algún tipo de tendencia a ser alérgicos, igual que la proteína de la harina de trigo, la gliadina, son inflamatorias. ¿Qué probiótico se puede dar a un bebé de 1 año? Depende de para qué se le vaya a dar el probiótico, cuál es el objetivo de darle probióticos a un niño que tenga 1 año. Si el niño de 1 año nació de un parto normal, se le dio lactancia materna y no se ha abusado de antibióticos con él, no se le ha dado antibióticos por gusto, no es mayor el requerimiento que hay de darle probióticos. Si ha pasado lo contrario, sí. Ahora, los probióticos cambian de nombre de acuerdo al país, las marcas y todo eso, ¿no? Entonces, a veces me preguntan si este medicamento le puedo dar. Las personas a veces me escriben pensando que yo soy del país de ellos. Yo soy de Ecuador, ¿no? De Perú. En Perú hay medicamentos que no hay aquí. Ahí usan alguna vitamina que se llama Elitón, que ya me he aprendido hasta el nombre, porque sí que me preguntan por esa vitamina. Esa vitamina es de un laboratorio peruano, Elitón, no hay acá en Ecuador. Entonces hay suplementos o medicamentos que no hay cambian los nombres en los países. Yo generalmente hablo de genéricos, no de marcas, para podernos entender mejor. Sigamos preguntando sobre microbiota. Este live va a ser un poco corto, no voy a extenderme mucho porque tengo otras cosas que hacer ahora.
Si puedo hago uno en la noche, si no mañana en la mañana hacemos otro y seguimos conversando. Si tienen alguna inquietud, alguna pregunta que quieren hacerme, déjenmela por interno. Yo trato de contestar todas las preguntas por interno, en todas las redes, en Facebook, en TikTok. A veces me demoro, me tardo un poco, pero trato de contestar todo. ¿Cómo obtenemos microbiotas, doctor, por favor? La microbiota se forma en el ser humano, en los niños, por varias vías. La primera, en el vientre materno. Ya se conoce que hay transmisión, lo que no se creía antes, ahora ya está en duda, de la madre al bebé que está en el vientre. Por eso es importante cuidar la microbiota de la madre, antes de que quede embarazada incluso. Segundo, por el parto natural. El parto natural es la segunda fuente de gérmenes para formar la microbiota de un bebé, al absorber lo que hay en el canal del parto por la boca el niño. La tercera vía, la lactancia materna. En la lactancia materna se transmiten probióticos de la madre al bebé, bacterias. Y la cuarta es por el intercambio con el entorno. El bebé que intercambia bacterias con los seres vivos que lo rodean y con los objetos que lo rodean. Porque esta pluma tiene bacterias, tiene microbiota. Este control remoto tiene microbiota. El celular, el móvil, tiene microbiota. Entonces, ese intercambio también forma la variedad de la microbiota de un niño. Por eso es importante que el niño, por ejemplo, tenga mascotas. Cuando no es alérgico, cuando la caspa de los animales no les produce molestias. Se ha hecho estudios que indican que los bebés que tienen mascotas tienen un sistema inmunitario y una microbiota más diversa y un sistema inmunitario más fuerte. Eso está comprobado en estudios. ¿Qué probiótico recomiendo para niños mayores de 4 años? Ya lo dije. Prebiotics de 4Life. Si quieren saber cómo se consigue, porque esto no se consigue en farmacias, me escriben y yo les envío el link de acuerdo al país donde estén. Ustedes solo tienen que ponerme el país y yo les indico cómo se consigue y cómo se administra. Doctor, saludo, una pregunta. ¿Por qué a niños de 1 año les salen nacidos? Los nacidos o forúnculos son patologías de la piel formadas por bacterias. Cuando hay una pérdida de la continuidad de la piel, una ruptura microscópica de la piel muchas veces, que parece que no pasará nada, pero está rota, por ahí entró el estafilococo y produjo una infección allí. Hay que buscar la causa por la que están provocándose esos forúnculos muy seguidos en un niño. Puede ser una disbiosis de la piel, miren, porque la piel tiene una microbiota que protege a la piel misma de que pasen bacterias dañinas y gérmenes dañinos al interior. Cuando esa microbiota se altera y se produce una disbiosis, y cuando hay ruptura de la continuidad de la piel, de la epidermis, se producen este tipo de infecciones. ¿Cómo obtenemos microbiota? Seguimos con la pregunta de... Esa es la forma como la obtiene un niño, cómo surge la microbiota en un niño. Pero ¿cómo la reponemos o cómo la alimentamos? Comiendo alimentos ricos en fibra, comiendo vegetales crudos, comiendo la corteza de las frutas, porque los bichitos estos se alimentan de fibra, de lo que nosotros no digerimos. Ellos se encargan de comérselo y de mantener esa microbiota sana. Si usted no come fibra, tiene una microbiota no muy diversa, porque se mueren, no tienen que alimentarse. ¿De qué alimentarse? Entonces, esa es la importancia de comerse una ensalada, por lo menos una porción de ensalada grande diaria. Comer la fruta con cáscara y otros alimentos ricos en fibra. Atiendo online en Perú y atiendo online en algunos países. Así que si ustedes quieren conversar conmigo sobre un caso particular, sobre un niño, sobre alguna patología, podemos concertar una cita online. Ustedes me escriben, yo les doy los datos y lo hacemos, tanto en el día como en horas de la noche, por cualquiera de las aplicaciones que sirven para hacer videollamadas. Y hacemos las consultas. Se ayuda bastante. No se puede hacer todo lo que se hace en una consulta presencial, pero se ayuda bastante y muchas veces se resuelven los problemas así. ¿Qué puedo hacer si a mi niño le salió en el examen de heces la flora bacteriana aumentada? Todas las heces, los excrementos tienen muchas bacterias. Eso de poner flora bacteriana aumentada, eso es algo que ya pasó al olvido, eso es obsoleto. Todas las heces tienen bacterias. Estoy diciendo que el intestino es donde hay mayor variabilidad de la microbiota. Entonces eso sale en la caca. Las bacterias, las heces están llenas de bacterias. Y si en un examen tú ves flora bacteriana aumentada, eso no significa nada.
Eso no me indica a mí que yo tengo que recetar antibióticos, por favor. Entonces, todavía se sigue utilizando para diagnosticar a un paciente con salmonela o con tifoidea la reacción de Vidal. La reacción de Vidal ya no se usa hace años, porque no es específica. No sirve para diagnosticar salmonela ni fiebre tifoidea. Y vienen un poco de personas aquí con las pruebas hechas de un laboratorio y con tratamientos hechos con antibióticos para salmonela, cuando no sentían nada, no tenían síntomas. La forma como se diagnostica salmonela y tifoidea es con un cultivo de heces. Cultivo que dura 3 días. Ser médico es una responsabilidad y es una profesión donde tú tienes que estar actualizándote día a día, leyendo. Esa es la inversión en tu trabajo. Mi negocio es mi cerebro y mi conocimiento, y yo tengo que invertir en mi negocio. ¿Y cómo inviertes en tu negocio? Capacitándote, estando por lo menos informado de lo que está pasando en el mundo de la medicina. Lo que yo aprendí hace 30, 40 años en la facultad, casi todo ya está obsoleto, o ya no se usa, o ya cambió. Entonces yo he tenido que estar prácticamente en la universidad toda la vida actualizándome. Hasta ahora sigo estudiando, sigo pagando por mis estudios, que son los costos que se asume cuando uno quiere mantenerse actualizado. Y por eso uno cobra la consulta, porque yo veo aquí colegas que ni siquiera cobran, atienden gratis y todo, pero ¿dónde está el gasto y la inversión que tú haces en tu capacitación? Entonces uno tiene que valorar su trabajo, y yo digo siempre, si alguien no me cobra por mi trabajo, yo pienso que él está calificando mal su profesión. Él dice, yo no merezco cobrar porque yo no sé. Y así yo califico las cosas. Entonces, yo trato de mantenerme actualizado. Aquí los primeros días de julio me voy a un congreso de neumología pediátrica. Ya tengo programado uno en septiembre de microbiota, que es en Argentina, un simposio. Entonces, la actualización te mantiene vigente como médico. Si no, estás perdido. Y haces mucho daño a los niños o a los pacientes o a los adultos o a las personas que van a verte, porque ellos confían en ti como médico. El paciente no sabe, no ha leído, no sabe si tú lo que le dices es verdad o mentira, porque él te ve vestido con esto, un mandil o con los que usan ahora, que son un terno completo, con un estetoscopio, y todo lo que tú le dices el paciente te cree. Hay ciertos pacientes que ya vienen muy inteligentes, vienen investigando en Google, y son pacientes que te pueden discutir algún tema, pero la mayor parte de la gente no sabe.